Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este Ñandeyara Ñe'e dominical, como todos los domingos, para reflexionar sobre esta hermosa palabra, Ñandeyara Ñe'e, lleva uy peñande aputu uve, peñande coebe, en nuestra nación, en nuestro país, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Esto es lo que guía, queridos amigos. Nosotros decimos que esta es nuestra hoja de ruta. Moro viva Ñandeya Guatanas, va para Ñandeya Yapoana. Hoy estamos leyendo la primera lectura desde el libro de Jeremías en este domingo 20, número 20, imagina, 34 domingos Ñandeya Recogina, acá ya número 20, imagina. Así es que Jeremías capítulo 38 del 3 al 6, luego del 8 al 10. El profeta Jeremías decía al pueblo, así habla el Señor. Esta ciudad será entregada al ejército del rey de Babilonia y éste la tomará. Los jefes dijeron al rey, que este hombre sea condenado a muerte porque con semejante discurso desmoraliza a los hombres de guerra que aún quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. No, este hombre no busca el bien del pueblo, sino que su desgracia. El rey se decía, respondió, ahí lo tienen en sus manos, porque el rey ya no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y lo arrojaron al aljibe de Malquías, hijo del rey, que estaba en el patio de la guardia, descolgándolo con cuerdas. En el aljibe no había agua, sino solo barro, y Jeremías se hundió en el barro. Ebed-Melech salió de la casa del rey y le dijo, rey, mi señor, esos hombres han obrado mal tratando así a Jeremías. Lo han arrojado al aljibe y allá abajo morirá de hambre porque ya no hay pan en la ciudad. El rey dio esta orden a Ebed-Melech, el hombre de Cusá. Toma de aquí a 3 hombres contigo y saca del aljibe a Jeremías el profeta antes de que muera. Queridos amigos, hoy, si en este domingo nosotros le tenemos que dar un nombre a este 20 domingo, el profetismo, el profeta, lleva. En la situación de quién es un profeta. El profeta mira la realidad, cómo estamos viviendo, qué es lo que estamos viviendo. En el contexto histórico, queridos amigos. La Biblia se escribe dentro de un contexto histórico. Tenemos que estar atentos porque lastimosamente tenemos muchas influencias de sectas, de protestantes, que miran simplemente, ¿verdad?, en un güero zapucay de ciertos versículos, ¿verdad?, pero que no nos hacen entender cuál es el contexto histórico donde se está escribiendo este mensaje de salvación. El profeta, queridos amigos, no es que viene aquí para ser aplaudido, no. Mira la realidad, de ahí mira hacia el futuro y por lo tanto anuncia o un año de gracia o un año de desgracia, o lo que sea, el tiempo de desgracia. Y desde esta realidad mira hacia atrás, hacia el pasado y dicen, va, eres la ñandeña y me opesaina. Entonces denuncia, anuncio hacia el futuro de lo que puede suceder, pero desde la realidad. Va y se vea. Si hay niños de la calle que no estudian, entonces yo puedo anunciar qué será en el futuro de nuestro país, ¿verdad? ¿Qué será? Si hay indígenas en la calle ahí tirados, yo puedo anunciar qué será dentro de 10, 5, 10, 15 años de estos indígenas, el futuro. Demasiado fácil. No hace falta tener sueño ni no sé qué cosa con Angelito para decir lo que va a venir en el futuro. De acuerdo a cómo nosotros manejamos y llevamos adelante nuestras políticas de actuar con el pueblo y con la gente, ¿entiendes? Nuestras responsabilidades, cómo nosotros lo llevamos. Si un papá es un borracho, o una mamá también, a la cuñada que está en la oca, bueno,
Yo hablo en general, ¿verdad? Entonces, para que la gente entendamos, porque no es solamente también los cahuas, están en los drogas, están en la inmundaja y popindad, están ahí, entonces la no interesa ella, un poco que venían de árabe. Hay de todo, queridos amigos, lastimosamente en un pueblo que nosotros decimos, ¿verdad? Que somos seguidores del Señor, que somos, oyentes de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, ya en domingo en la peña de Yarañey, hoy lo que nos está diciendo aquí el profeta Jeremías, ¿verdad? Él dice al pueblo, así habla el Señor, esta ciudad será entregada al ejército del rey de Babilonia y éste la tomará. Él le gusta para eso. Él está mirando, pero ¿qué es lo que está mirando? Está mirando la situación. El asunto en el contexto histórico de Jeremías es que el rey y todo su séquito, vamos a decir, el primer anillo, le estaban sacrificando a los soldados, al pueblo, le estaban sacrificando, mandándoles a la guerra a los que estaban sitiando la ciudad. Pero ¿qué pasaba? Y les mandaba a su propio verdugo, porque así como estaba Jerusalén, no estaba como para luchar contra un ejército, contra un imperio, queridos amigos. Es como si hoy nosotros le declaráramos la guerra a Estados Unidos, ¿entendés? Pero yo tuve a ver machete, crisebe, lo que sea, puedo desafiar. No, queridos amigos, allá de no sé dónde, ¡chim! ¡Pum!, una bombita y ya estamos todos liquidados. Y entonces, eso es lo que Jeremías le está diciendo. ¿Saben qué? Nuestra realidad es una realidad pésima. Y por lo tanto, no podemos sacrificar al pueblo y a la gente para que nosotros, primer anillo, nosotros que decidimos, yo el rey, etcétera, etcétera, nosotros podamos decidir sobre la vida de esta gente inocente. Vamos a sacar banderita blanca y vamos a decir, bueno, vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un berit y vamos a ver cómo podemos llegar a un acuerdo, pero no sacrificar la vida de nuestros hombres, porque vamos a sacrificar inútilmente. Coabela ya bota ina ya yucapata la de gente, ando y como ahí bebé. Tu chiteña se de ella verde. Y entonces Jeremías le dice esto, pero ¿qué dicen? Los jefes le dijeron al rey enseguida que este hombre sea condenado a muerte porque con semejante discurso desmoraliza a los hombres de guerra que aún quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. No, este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia, claro, porque ya en el primer anillo me anda ahí se estaba oñona y no. Aquí luego yo recuerdo que una vez hicieron una manifestación ahí frente al Congreso y los diarios y todo eso decían que salieron corriendo como ratas por detrás, no sé cómo salió allá por la Costanera y Parapay, como ratas. Bueno, ¿pero por qué? Y justamente porque es fácil, ¿verdad? Desde ahí en el micrófono gritar que pea, que amó, etcétera, etcétera. Pero después, ahí, incluso hoy en día ya no es lo más a costas del pueblo o a espaldas del pueblo, sino que pegan un TPO y televisión, pero yo moña hoy pesa ella de ¿saben qué pueblo? Me vende euros, ahora oye, por la hora de dieta, ahora cobra beta millones, a pizza, todas esas cosas. Decisiones que van justamente en contra de lo que se tiene que regir, y se tiene que hacer, lastimosamente. Y claro, aquí el profeta desmoraliza, y lo que éste busca no es el bien del pueblo, sino su desgracia. O sea que háganla culpable. Que le están llevando inútilmente a la guerra, le están llevando inútilmente al sacrificio, dice, a estos soldados, al pueblo. Porque andas ahí, la bejota peñona y no, andas ahí, la fusil, la bejota peñona y no, bebé. ¿Entienden? Es muy fácil decir y poner cargas pesadas sobre otras personas y vos no mueves un solo dedito, la llevan. Y por eso aquí el rey se decía, miren cómo le responde. Ahí lo tienen en sus manos, o sea, y pues a y no es capaz de regir. ¿Por qué? Pero miren lo que dice. Te voy a ir a de gobierno, igualito. Porque dice el rey, ya no puede nada contra ustedes. ¡Qué espectacular! 3 poderes. La Yurea, Peoye, Yapona, etcétera, etcétera. El rey no puede nada contra ustedes. Aquí, por lo menos, si es que no le doy un poco de verde, un poco de dólares. Con Doña Premias y ¿por qué? Y porque hacen todo lo que les pido o le pedimos. ¿Entienden? Peña Premiada. Pero donde hay que lo paga llegar. Lo paga llegar al pueblo.
Queridos hermanos, qué mal que estamos. No sé si no nos damos cuenta de la tremenda corrupción en la que hemos caído. Y seguimos con la farsa, ¿verdad? Y no sé hasta cuándo, Yande Yara, hasta cuándo les tendré a esta generación así, tan perversa, Yande Yara. Entonces ellos tomaron a Jeremías y lo arrojaron al aljibe de Malquías, que estaba en el patio de la guardia, descolgándolo en el barro. Entonces hundí que se hunda en el barro este profeta, porque oye, evaíñan es contra. No tenés que decir esas cosas. Orero ya pota la orero ya poseas amigo. Lípera ya rache de momboña de dentro del aljibe. Y bueno, queridos amigos, después sabemos cómo continúa esta historia, ¿verdad? El rey parece que tiene buena intención, ojalá que aquí tengamos también buena intención y de rescatar, pero justamente rescatar al pueblo, rescatar a la gente, rescatar de las situaciones adversas en las que nos encontramos. La palabra de Dios hoy entonces nos está invitando, ¿verdad?, a nosotros a ser verdaderos profetas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Señor, date prisa en ayudarme. Señor, date prisa en ayudarme. Esperé en el Señor. Hacia mí y escuchó mis plegarias. Señor, date prisa en ayudarme. Del charco cenagoso y la fosa mortal a salvo, puso firmes mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos. Señor, date prisa en ayudarme. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos se conmovieron al ver esto y confiaron también en el Señor. Señor, date prisa en ayudarme. A mí, tu siervo pobre y desdichado, no me dejes, Señor, en el olvido. Tú eres quien me ayuda y quien me salva. No te tardes, Dios mío. Señor, date prisa en ayudarme.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este 20º domingo del tiempo ordinario. Domingo, entonces, en que nos presenta la palabra de Dios sobre un tema muy importante que es el profetismo, el profeta. La primera lectura nos habla de un Jeremías. En realidad su nombre quiere decir Yarajía, Yahvé, que reconstruye, ¿verdad? O sea, Jeremías quiere reconstruir, es un profeta. El profeta está para reconstruir todo aquello que está caído. O sea que umiaña de ellas es sana. Pende lo gapu vejinan de jaila y ponambamos. Pende tu pao, pende capilla, pende jaila y ponambamos. Y la vida de comunidad, la vida de familia, hay que reconstruir. Hay que volver en tu matrimonio. O a pano, hay que reconstruir, hay que volver a levantar. Si nosotros en nuestro país, en nuestra nación, las cosas no funcionan bien, la político cuero y copacho y caramanguruyú, entonces tenemos que reconstruir, ¿verdad? O sea, eso que están al frente, tenemos una responsabilidad demasiado grande. Toditos, de cierta manera, tenemos grandes responsabilidades de conducción. Tal vez algunos estamos en una situación de la familia, papá, mamá, ustedes son grandes conductores de la sociedad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo le eduques a tu hijo, ese va a ser útil para la sociedad o va a ser un gran peso para la sociedad. ¿Entiendes? Y puede ser también un desastre para la sociedad, ¿entiendes? Porque incluso después se puede él mismo candidatar y hacer cualquier cosa, ¿verdad? Hablando de ponernos. Entonces, entre tantas cosas, ¿verdad?, que existen aquí en nuestra gente. Entonces, vamos a mirar un poco esta segunda lectura de la carta a los hebreos. Esta carta es interesante, ¿verdad?, porque hace toda una teología maravillosa dentro del Nuevo Testamento, donde se nos presenta en este capítulo 12, del 1 al 4, hermanos, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado, que siempre nos asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en aquel que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores, y así no se dejarán abatir por el desaliento. Después de todo, en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Queridos amigos, aquí entonces nos invita el autor sagrado a poner nuestros ojos de una manera fija en el Señor. Queridos amigos, de esto también, ¿verdad?, nos habla el mismo Salmo. Aquí nosotros estamos ya en el Nuevo Testamento. Estamos pidiendo al Señor que nos socorra. Ese Salmo responsorial, se socorre mina, basamina se depende poñan de yara. Y entonces nuestros ojos en el Señor. Y siempre, queridos amigos, nos dirigimos a este Jesús porque sabemos por dónde Él caminó y nos está indicando ese camino también para que nosotros podamos, a través de ese camino de amor y de compasión, podamos recibir ese don y esa gracia. Amor y compasión, misericordia, amor, queridos amigos. Y entonces ese amor que nos lleva también a toda la humanidad. Ella solamente para nuestro grupito o para nosotros, ¿verdad? Porque será algún, será allí o lo que sea, sino que tenemos que ir más allá, ¿verdad? No tenemos que desfallecer, no tenemos que ser acanc. Diga tú y yo que, ¿verdad? Tenemos que mirar, pero con una lucha sana. Esto es lo que nos falta a nosotros. Nosotros somos muy conformistas, pero después parece que dejamos de pensar, dejamos de tener criterios o dejamos de organizarnos para llevar adelante una verdadera lucha contra el mal. Entonces, dice, no tenemos que desfallecer. Es la fuerza de Jesús la que nos tiene que impulsar, queridos amigos. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la carta a los hebreos, nos está animando. Estamos en el capítulo 12 del 1 al 4, ¿verdad? Ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, hay que despojarse de todo lo que nos estorba. Despojarse, queridos amigos. Si no nos despojamos de todo aquello que es un peso,
porque al final de cuentas es un peso de conciencia también. Hay que despojarse. Pero para despojarse realmente de todo aquello que es peso de conciencia, tenemos que ser capaces de pedir perdón. Tenemos que ser capaces nosotros de afrontar nuestra propia vida, pero con la entereza de la fuerza del espíritu del resucitado. Despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado. Queridos amigos, ¿qué quiere decir despojarse del pecado? Pecado es siempre aquello que implica el aspecto moral. Siempre dijimos esto. Y quiero insistir en la palabra moral, porque moralidad quiere decir ahí entra la inteligencia, porque la inteligencia Dios nos da a todito, la enseguida nosotros nos damos cuenta de que robar está mal. Nadie me va a decir que él no sabía que robar estaba mal. Por cualquier medio alguien te indicó y te dijo que robar estaba mal. Nepo pindá, nepo pocoví, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, ¿verdad? Unía grandes pecados sociales, queridos amigos. Algunas veces nosotros miramos el pecado como si fuese simplemente una cuestión de la sexualidad. Vean, la gran pecado para mucha gente, que está bien también, mucha infidelidad, etcétera, etcétera, utilizar mal el cuerpo, pero no es solamente luego eso, ¿verdad? En cuanto a la sexualidad, sino que se dan cuenta que aquí también hay un pecado social, incluso en la misma sexualidad. ¿Por qué? Y porque si yo soy infiel en mi matrimonio, y le estoy causando daño socialmente a mi esposa, a mi familia, a mis hijos, y después por ende ya comienza como ese aceite que se va desparramando. Los hijos salen todo mal psicológicamente, droga, pues poñora y no van las gente, no entiende, y coi, pero bien, entonces coi, otro land de cría, pero bien, atender a tenemos problemas, tenemos problemas, etc. Y todo eso, queridos amigos, nos hacen vivir mal, ¿verdad? No podemos estar bien de esta manera. Y por eso dice, hay que despojarse de todo lo que es pecaminoso en el aspecto moral. Pero atención, recordemos que siempre esto nos asedia. Asedia quiere decir que oyere ñanderein. Aniqueñemos a la ñande una vez la ñaven sepea haya opama para siempre. No, lastimosamente no. Como criaturas siempre tendremos tentaciones. Desde el Papa hasta el último Shaolai. Entero este haya de contar la tentación. Aniqueñemos a que eso termina. El diabolos, quiere decir el que te va a dividir, el que te quiere dividir, siempre está ahí al acecho. El Satán, Satanás, upea dice tentador, tentar dice hebreo pela Satán. P de apicutu itajina de tentatahina, peonita siempre alrededor tuyo. O sea, tenemos muchas tentaciones. Y también el daimón, eso quiere decir tu falta de control. Daimón pues quiere decir todo lo que sale de tu interior. Pende ya posea porque estás insatisfecho, ¿entiendes? Es el daimón. Y bueno, todas estas cosas nos está diciendo la carta a los hebreos. Así que ya gente pone que sé yo que fuera. Y vamos a fijar, dice, la mirada. ¿En quién vamos a fijar la mirada? En el iniciador y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto
el Espíritu Santo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical. Hoy estamos en este 20º domingo del tiempo ordinario. Qué lindo, queridos amigos. Si uno mira, entiende, sabe, procura, ¿verdad?, hacer todo un camino con la fuerza y la gracia del Señor. Hoy la palabra de Dios con el Evangelio nos trae a San Lucas, capítulo 12, del 49 al 53. Jesús dijo a sus discípulos: yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Queridos amigos, ¿se dan cuenta? Jesús este día así, se levantó con el pie izquierdo. Jesús que trae conflictos. Y sin embargo nosotros siempre le escuchamos a Jesús, el Shalom. Vengo a traerle la paz esté con ustedes. Ñande pealañas en duda continuamente. Dice, queridos amigos, esto que traje la división. Entre 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. Va enumerando como poniéndonos ejemplo. Queridos amigos, quiere decir que la lucha contra el mal principalmente es una lucha sin cuartel. Es una lucha en donde nosotros tenemos que hacer una opción absoluta por el primer mandamiento de la ley de Dios. Picuá vagina la primer mandamiento de la ley de Dios. Pero repetimice apella posee como ejercicio. Pero en silencio te da pueden dulce porque hay para poner la pendencia ahí tamajaina. Díganos puedo de memoria los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pella pomise. Primer mandamiento, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el 10º. Pella pomise de memoria. A desafiar, depende de esa, cualquiera de ellos no vamos ahí la orden o lo que sea, o si no, pillado y para. Queridos amigos, si eso nosotros no sabemos, díganme cómo nosotros vamos a poner en práctica después de esto que el Señor nos está pidiendo. Eso es lo que quiere decir. Jesús trae conflicto porque frente a su persona y su propuesta, aquí, queridos amigos, no hay tutía ya es ahí señante. A ver, ahí no hay tutía. A ver, hay por indecina y por inderuna y por hermano. Aven y por Yahvé, Jesucristo, Dios en primer lugar, los mandamientos. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? En realidad, a pesar de que el Señor aquí nos presenta, parece que es una cuestión dificilísima, porque dice, yo he traído fuego, y como quisiera ya que esté ardiendo. ¿Qué es lo que quiere decir eso, queridos amigos? Que en la medida en que nosotros vencemos, o somos duros, o quemamos todo lo que es pecaminoso, quiere decir que nosotros vamos a adherirnos totalmente al Señor. Y si nosotros nos adherimos totalmente al Señor, es como algo contradictorio, porque en la medida en que nosotros rechazamos las cosas superficiales y las cosas que nosotros consideramos esenciales para nosotros, pero que sin embargo son superficiales y mundanas,
rechazando eso y aferrándonos al Señor, el hecho de amar a Dios y aferrarnos a Dios nos lleva automáticamente al amor al prójimo. Pendemanduavi, ¿cuál es el mandamiento más importante? Lucas mismo nos presenta eso cuando el doctor de la ley le dice a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento? Que te entiendo eso. Añade ya eso, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ¿verdad? Upéala primero. Pero el adversativo. Pero, donde hay una veña de Yara, quiere decir que eso es algo que pero adversativo. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos no se pueden separar. El amor a Dios es entonces lo esencial y fundamental. Aquí lo que nosotros estamos viendo es el conflicto que trae Jesús cuando nosotros queremos ser superficiales. Añandea lleva yeyetu ausente por las cosas nuestras, las cosas humanas, el poder, la plata, el placer. Esos son las 3P, los pecados principales. Mateo, capítulo 4, los obispos de Puebla, documento de Medellín. Esos son los 3 grandes pecados de la humanidad. El poder, el placer y la plata. A la peara de la construcción de un reino de Dios. ¿Por qué? Porque en de la rejeca, andente se, andente hoy la yapo, ande erejaisha yapona, andaipori ababe, entonces ne cambiata ahí, ababe ne cambiamos ahí. Así es que, queridos hermanos, la propuesta del Señor no es para quedarnos indiferentes, no es para una indiferencia, al revés. Upeiseñan de Yara, cuando nos llama la atención, no, les digo que yo he venido a traer división. ¿División de qué? Y la división entre el mal y el bien en síntesis. Porque no es la división que te dice con tu mamá y con tu papá, sino que con ese ejemplo te dice que la división tiene que ser entre el bien y el mal. El bien que tiene que sobreponerse al mal. Pero cuando el bien inunda tu corazón y tu vida, daipori la ibaiare yapoalan de la pisandi. ¿Se recuerdan a San Agustín que le decía justamente, él era obispo de Hipona, a los fieles donde él estaba, en sus escritos, él dice, haz el bien y haz lo que quieras, dice. Haz el bien y haz lo que quieras. Entonces, si nosotros, dice, hacemos el bien, podemos hacer lo que queremos, dice. Yo recuerdo una vez, eso yo le decía cuando le predicaba a los jóvenes, ¿verdad? Muchachos, entonces, hagan el bien y después hagan lo que quieran. Con tal de que hagan el bien, ustedes hagan lo que quieran. Pero San Agustín pues estaba utilizando estilo chistelento con las frases inagotables, porque si vos haces siempre el bien, si vos deseas siempre el bien, entonces, queridos amigos, nunca le vas a hacer ningún daño a nadie. Haz lo que quieras, quiere decir que ni vos mismo te vas a perjudicar a vos mismo, porque andere y cuata peña de ya lo llevan de Ejina lleva. Haz el bien. ¿Qué es lo que va a hacer? No hay dicotomía para San Agustín. No es que yo hago aquí el bien, si yo te cuido a vos, etcétera, etcétera, se van a yapotar la sea, posea, hasta caú, hasta drogata. No, porque ahí vos ya no estás haciendo el bien. Haz el bien en forma general, quiere decir que tu vida siempre tiene que hacer el bien. Porque si vos sos borracho, si vos sos un drogadicto, si vos sos un mondajá, siempre estás haciendo el mal a alguien. Primero lo hago a vos mismo. Primero luego contigo mismo te estás perjudicando. Uno la caña de contra la cirrosis de la cita. Apenas me a la sociedad, porque la sociedad de las llegan al hospital de Monguerá o gastan de eje, en vez de que ella cuidar y todo eso, en vez de usar para otra cosa, el cual acá, ponja, llévame a mandeo, lo que sea. De la ella puedo mi vaya. Ella drogar la misma cosa. A peixa, cualquier cosa. Jalan de montar gato a ni hoy ni erese. Porque el mal se multiplica a la enésima potencia. Porque usted gato la rembe ahí la ñaneta. Rembe ahí a la nación. Rembe ahí a la comunidad. Porque no se puede hacer nada. Tenemos que hacer préstamos de millones para edificar casitas, ¿verdad? Y dar no sé a cuántas familias.
que la propuesta es buena, pero nos da mucho que pensar y nos da mucha tristeza, porque esa plata con la que vamos a construir Guaú y le vamos a dar a la gente, ¿saben qué? No es plata nuestra. 200 millones de dólares, ya hueruta, no sé de dónde, de quién, ya hay puruta de plata pea. Ya me dejan, oiga, y después nosotros vamos a, ya llevó Betepá, en nuestro gobierno hicimos casas, nambreo, ¿y? Para darle a nuestra gente, pero donde hay donde la otro ave de los impuestos y de la gente, y hasta los bisnietos y tataranietos seguramente que van a estar todavía procurando pagar la deuda en la que vos, para ser aplaudido, hiciste por la corrupción. Porque eso nosotros podríamos haberlo hecho, ¿verdad? Si es que hay una buena administración, si es que hay una buena organización. Así que si yo que fuera, tenemos que pensar en serio, ¿por qué no hacemos bien las cosas? Por eso cuando Jesús aquí vuelve a decir, yo vine a traer verdaderamente, dice, el fuego aquí entre ustedes. Es como quiero que arda. Quiero que arda todo aquello que es pecaminoso. Eso es lo que quiere decir. Y quiero que ustedes se decidan verdaderamente por el evangelio, por la buena noticia. Pillaponas, amigos, porque mi propuesta es el reino de Dios. Y construir el reino de Dios quiere decir el lugar donde Dios reine. Y Dios es justicia. Dios es honestidad. Dios es amor. Dios es generosidad. Dios es solidaridad. ¿Me entendés? Y póngale todas las virtudes que quieran. Lo que le caracteriza a Dios. Dios no es popindad, Dios no es corrupto, Dios no es mondajá, Dios no es entonces sobrefacturador, etcétera, etcétera. Así que ñamañaga este día, da la ñandeyara y con Eva y ave con el pie izquierdo, sino que simplemente nos está estirando de la oreja y nos dice, atención, quiero que todo lo que es pecaminoso desaparezca de esta nación, desaparezca de este pueblo tan lindo que son ustedes, que tienen capacidades maravillosas, porque si hoy ve capacidad, pero así es que peña organizan bienes, amigo. Y entonces desde ahí vamos a poder aplaudir, ¿verdad? Y decir, estamos divididos, pero estamos divididos contra todo aquello que es negativo, porque hemos optado por Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir,
todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este domingo con este 20º domingo del tiempo ordinario. Qué lindo que es, así comenzamos toda esta semana. Y la palabra clave, ya que siempre nos preguntan, y esto aparece bastante entre las preguntas que se suelen hacer, Ñande Yarañe responde a la palabra profetizar. Yo que profetizo. ¿Qué significa el profeta en síntesis? Coabeñas en Duguria lleva Ñambojera damos, decíamos este domingo 20º, es para pensar en el profetismo. ¿Qué significa profetizar entonces? ¿Verdad? La etimología bíblica, queridos amigos, de cierta manera tiene una raíz anterior en la palabra, en la raíz no bíblica. La raíz no bíblica se dice profetés, y eso está en griego, profetés, porque en hebreo se dice nabí. Vamos a ir mirando un poco estas palabras claves. Profetés significa el que habla en nombre de otro. Upea la griego dice la profetés. Peoñea ochorera. Shahañe ha EPM, pero onda ahí la she añe ajina. Se yururu pide porque es algo mío. Se acañe, o sea, tiene ese corazón, o sea, no. El profetés es el que va, después de haber meditado, entiende lo que recibe de parte de alguien, ¿verdad? En este caso, después nosotros lo vamos a aplicar a Dios. Peñande yara, yepa, o peñande putume, ñande yas endú, yas ella, y entonces nosotros, eso es lo que vamos
a ofrecer a los demás. Vea la profetez, el que habla en nombre de otro. Se compone del pro, que quiere decir el antes, el pro, primero. Y fetés, feteo, ¿verdad? Que quiere decir fetés, el que habla. Peoñi eajena, el que habla antes, el que dice como portavoz de alguien. Esto después en latín se va a convertir en profeta y así también va a pasar al castellano. En la palabra profeta prácticamente utiliza la misma raíz o la misma palabra, ¿verdad? Solamente que lo latiniza, el griego se latiniza. Profetés, profeta y luego también en castellano profeta. En hebreo ya dijimos que es la palabra naví. Naví significa que proviene de lo que emana. Esta palabra proviene de ese emanar, algo que sale de, brotar. Y de aquí viene la palabra que nosotros aplicamos y decimos la palabra inspirada. Miren que esto es interesantísimo, ¿verdad? En cuanto que profetés quiere decir alguien que habla y que lleva un mensaje de otro. Profetés, el que habla antes, el que se adelanta. De ahí que muchas veces también nosotros, más bien con una acepción latina, nosotros decimos el profeta, y el profeta el que adivina, el profeta el que sabe todo, el profeta, no, tranquilo nomás. Con ella es chatajina porque en la Biblia viene de la palabra naví, y naví quiere decir el que emana, el que sale de su corazón, es una palabra inspirada. No se trata solo de predecir entonces el futuro, sino que sobre todo habla en nombre de Dios, pero ¿qué cosa? Mirando, queridos amigos, la realidad que está viviendo. Por eso emana. Y después desde ahí yo comienzo, ¿verdad?, a hablar y a profetizar. Es decir, el nabí es el que hace surgir desde su corazón, desde su mente, desde su reflexión. Una de las cosas interesantes, anduve ver la Andricina, era un gran cómico, ¿verdad? O sea, de las costumbres sobre todo. Y te va narrando los cuentos, es interesantísimo, ¿verdad? Jamón Ugape, ¡paz! Te sale con el chiste que vos estabas esperando. Otra cosa, como se dice, de donde menos se piensa salta la liebre. Apechité. Y él comienza a narrar, ¿verdad? Pero ¿sobre qué cosa narra? Y narra sobre las costumbres del pueblo y de la gente. En este caso, como él es del Chaco argentino, chaqueño, pero descendiente italiano, en fin, muchas cosas muy interesantes, ¿verdad? Y él le va imitando, conoce al santiagueño, conoce al cordobés, y haciéndole le va imitando incluso la forma de hablar, todas esas cosas. Es muy interesante. Vendúan a ver a YouTube, vendúla y chistecuera, etcétera, pero son chistes de primera, ¿verdad? No es como decimos nosotros los chistes que son payasá o que son guasá. No. Estas son personas que hilan de una manera finísima, ¿verdad? Hilan de una manera finísima. Entonces aquí también el profeta es aquel que mira la realidad, conoce la realidad de su pueblo y sobre esa realidad entonces comienza a describir, comienza a hablar, comienza a decir lo que él está intuyendo y está conociendo. Es muy lindo, ¿verdad? Entonces el Naví, queridos amigos, primera cosa lo anda y futurólogo. Está con él la gustayo, la futurólogo. Léeme mi mano que me aparece, vos sos un profeta, vos esto, que aquello, bla, bla, bla. Se mandó así que allá pues ahí la San Juan, vea, ayuda a Brasil, vieja. La país y entra ahí a cebo de pruebera, vea la famosa pruebera a los juegos. Ay, que se ve. Lo juramos la Brasil, entonces la portuguesa, entonces, o presentáis que la parlante, oroñema, enambaroña, para que nadie nos reconozca, ahora es la futurólogo. Entonces la prevero, ya de la San Juan. Lo primero, en el caso de la hipo, ya le llama la hipo, para predecir su futuro. Y así muchas cosas, ¿verdad? A portugués, pero la gente salía así, ¿verdad? Pero, nambre,
Si usted no aprovecha eso, entiende hoy la misa, por ejemplo, va a ser de igual, por eso que no hace falta ni decir mucho, ¿verdad? Porque enseguida me voy a ir a pillar. Sí, muchas cosas, ¿verdad? Pero interesante, lo prepara para ver, valaro, esa todo en portugués, ¿verdad? Algunos entienden, no entienden, otros traducir, usupe, otros lo añaden la se quiere la traducía, la ceja, y bueno, pero el profeta, queridos amigos, no es Peishawati, futurólogo. El profeta, el Nabí, es el que mira la realidad. Y sobre esa realidad concreta, queridos amigos, entonces te va a decir lo que te va a suceder. Y ante oigo, somos Nabí, ¿verdad? Todos, papá, mamá, son los primeros Nabí de los hijos. Mi hijo, si vos no estudias, mira lo que vas a hacer en el futuro. ¿Viste? Él es futurólogo porque él soñó o ella soñó no sé qué cosa que su hijo en el futuro. No. Pero la dice, oye, ya cuando estudié y me voy a plazar acá tuete. Déjeme me estudiar y nada, otra ya plaza. Y tal cual, ojo, ya plaza, porque y no hace falta que sea, después venga y le diga, mamá, había sido vos una futuróloga y vos sabés luego lo que me va a pasar. No. Oye, ya ande hablando tuya ya. De mi hijo la pecha me comportaron. Lande la llavaino. Entonces, en el futuro, mi hijo, nande de provecho, hoy cotan de ir político, pecha mantela y cotan de ir coina la ganan, vaya montar, o lo que sea. Y entonces, ahí, no hace falta ser futurólogo. Vos te das cuenta enseguida, ¿verdad? Que entonces uno busca ventajismo, no tiene moral, no tiene pero absolutamente nada. Entonces, es egoísta, ¿verdad? Entonces se aprovecha de acuerdo a las ofertas y también de acuerdo a la demanda. Porque ahí hay una demanda, ¿verdad? ¿Quién es el que más ofrece? Entonces se aña entregata. Queridos amigos, yo pienso que más claro que esto, no sé si yo me explico mal, si no se entiende verdaderamente lo que yo digo, si yo hablo en chino, en ruso o no sé en qué idioma. Upeare la naña entendéis a la naña cambia y vete. No sé. Quiero que ustedes me corrijan y me digan, ¿verdad? Si no soy concreto para ver si puedo concretizar un poquitito más, ¿verdad? Pero ya dar nombre y apellido, eso pues ya me parece que ya sería el colmo ya, ¿verdad? Yo pienso que todos tenemos que tener por lo menos un dedito de cerebro para entender. Se mandó a Tipa y este es un gran físico, falleció, ya sé, antes que muchos de ustedes lo habrán conocido. El padre, el apellido era Villalba, ¿verdad? Ese fue mi director también en Concepción, fue director un tiempo. El padre Vicente Villalba, un gran matemático, físico y químico. Uno de los grandes pensadores si uno lo mira en serio, ¿verdad? Y él, por ejemplo, una vez se enojaba. Yo recuerdo, estaba con los alumnos, en Carlos Fanel era eso, ¿verdad? Entonces le enseñaba a los muchachos ahí, ¿verdad? No hay paciencia y oína, pemañague, penduque, esto es así, pizarrón, elomita, y fuera, esa pana. Y después al final decía, bueno, y esto, hasta aquí mi perrito, hasta este que está aquí, hasta él entiende, y entiende la ave oñajina. ¿Y cómo ustedes son más que unos perritos? Veamos, de pago, pestuya, a pesar de ella o a saben. Entonces es una forma de decir, no sé si no somos claros, si hay que ser más concreto, no sé. Miren que esta palabra es importante, el Nabí, el profeta, porque escuchamos muy bien que Jeremías lo tiraron al pozo, al aljibe. ¿Por qué? Y lo hundieron en el fango, es decir, en el barro. ¿Por qué? Y porque justamente nos duele, queridos amigos, el escuchar la verdad. La verdad pica, y yo digo la ñaneñe, la verdad pica. Y entonces no somos capaces de afrontar, nos cuesta la conversión. Pero para la ñande ya lo voy a añadir. Antes que te formaras en el seno materno yo te conocía, y antes que salieras del vientre de tu madre yo te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Queridos amigos, esto es esencial. Profeta, profetés. Y este versículo entonces está inserto justamente en la llamada que se le hace a Jeremías. Su nombre, Yarajya, Yahvé reconstruye, quiere decir que tiene una misión muy importante el profeta. El profeta no es Argelwire y entonces y las cosas. No, porque ve la realidad, ama tanto a Dios y porque ama tanto a Dios, ama a su pueblo y a su gente. Operar con las hijas,
llego a ñandúa lleva peñan de yara sereno y magori. Antes de que tú hayas sido, ¿verdad? Te formaras en el seno materno, seno y magori. Entonces quiere decir que cuando Israel aquí está viviendo una crisis espiritual tan grande, aparece el profeta. Es una crisis espiritual, pero toda crisis espiritual va también con una crisis religiosa y política. No piensen que la crisis espiritual es porque no veo angelito, porque no siento a Dios, nacemos pirimbaya, etcétera, etcétera. No, la crisis espiritual siempre repercute en la crisis de la polis, política. Repercute, si quieren también ustedes agréguenle, la crisis económica, la crisis política, la crisis religiosa, ¿verdad? Entonces, por eso es que en este momento de turbulencia dentro de la sociedad, el profeta es llamado, pero para reconstruir. Y eso quiere decir el nombre Jeremías. Reconstruir, Yahvé que reconstruye. O sea que cada uno de nosotros, queridos amigos, si entiende lo que significa la palabra profeta. Profetés quiere decir reconstruir aquello que está caído. Por eso que este 20º domingo del tiempo ordinario nos llama a cada uno de nosotros a reconstruir todo aquello que se ha caído, todos aquellos, vamos a decirle así, antivalores que hemos introducido en nuestra sociedad. Antivalores. Y el primero luego es el olvidarnos de Dios. Ñande esa de Yahweh. Que venían de Yare. Y ese es el primer mandamiento. ¿Se acuerdan que yo les dije? Peyapogen hace petarea pea. Pe memorizarse a pende mandu a llevar la catecismo venía a aprender. Primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios de todas las cosas. Segundo, no tomarás su santo nombre en vano. Tercero, santificarás la fiesta. Los 3 elementos que tienen relación con Dios, ¿verdad? En primer lugar. Y después ya viene con los hermanos. Los 7 otros se refieren a la comunidad. Porque en la medida en que nosotros amamos a Dios y cumplimos esos 3 mandamientos, queridos hermanos, vendrán por añadidura el amor al prójimo. Entonces ahí va a venir honrar a las padres y madres, ¿verdad? Y así vamos a continuar. No vas a robar, no vas a matar, no vas a desear a la mujer, no hurtarás, etc. Todas estas cosas, queridos hermanos, se centran en aquella gracia que nosotros vivimos desde la expresión profetés. Dios que nos llama, Dios que nos elige, el Señor que nos consagra. Entonces, queridos amigos, este contexto y la cosmovisión de Israel que nos presenta hoy con esta figura del Nabí es un llamado divino a la máxima responsabilidad. Es una responsabilidad demasiado grande. Todos nosotros somos profetas. Todos nosotros somos llamados por Dios. En Jeremías dirá, te he llamado para arrancar, para destruir, para sacar las cosas negativas. Y desde ahora plantarás. Desde ahora entonces harás lo positivo. Tengo que gritar. Tengo que arriesgar. ¡Ay de mí si no lo hago! ¿Cómo? Callar tu voz, Señor. Muy bien, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y que tengan un hermoso domingo. Y recordemos que nuestra primera misión es la de ser profetas. Anunciar lo bueno o también lo malo de acuerdo a la realidad. Y denunciar lo malo que pudo haber pasado y que hace que nosotros estemos en esta realidad. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. Yande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.